Mis amigas y amigos televidentes en el canal 6 de Cable Cauca Comunicaciones, Social TV, y amigos oyentes en Social Radio, en los 96.0 del FM Florida Radio. Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con estas historias de vida y en esta oportunidad una historia de vida de un hombre generador de empresa en el municipio de Florida. Un hombre dedicado a su familia, le gusta, eso sí, la buena salsa, los buenos boleros. Un hombre, de igual manera, dedicado durante muchos años, muchas décadas, a la docencia en nuestro municipio. Hablamos del profe Otto Solano. A él le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a través de Social Radio y noche a través de Social TV. Profe Otto Solano, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muy bien, Hilbert. Gracias por tu invitación y bueno, a charlar aquí sobre varias cosas interesantes, ¿no? Bueno, profe, iniciamos hablando en lo que tiene que ver con la infancia. Cronológicamente vamos a ir hablando de su vida. Sí. La infancia, ¿dónde transcurrió, cómo transcurrió la infancia de Otto Solano? Bueno, yo nací en Caloto, Cauca, pero desde los 2 años nos vinimos a vivir aquí. Mi padre fue de Caloto y mi mamá de Cerrito, pero la mayor parte de mi familia siempre vivieron aquí en Florida o fueron floridanos prácticamente, sí. Qué bueno. Profe, ¿fue un niño introvertido, fue extrovertido? ¿Cómo vivió esa infancia? Bueno, digamos que término medio, ¿no? A veces introvertido, por aquello de la época de nuestra niñez, el sistema de enseñanza y la educación era como más represiva. Entonces uno no teníamos la libertad pues que tienen hoy en día los niños, aunque a veces hoy en día es demasiada libertad y contrasta mucho con la formación que en ese tiempo nos dieron a nosotros. ¿Quiénes fueron los padres de Otto Solano? Mi papá se llamó Toniel Solano, fallecido. Mi madre Clementina Tenorio. Mi padre fue un agricultor toda la vida, dedicado al cultivo del tomate, pepino, maíz, y mi mamá pues se dedicaba a las actividades de la casa. Profe, recordemos cómo llegó al municipio de Florida. Bueno, yo estaba en eso, sí me recuerdo muy poco, pero sí me recuerdo cuando las calles de Florida eran sin pavimentar, eran destapadas, polvorientas, y me recuerdo que uno en su niñez disfrutaba mucho cuando llovía y la superficie de la carretera, de la calle se ponía plana porque jugábamos con unas llantas y un palito y era impulsada, y esa era una de las distracciones, ¿no? Y cuando llovía pues hacíamos los barquitos de papel porque se formaban realmente unas corrientes y ese era uno de los disfrutes en ese tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Dónde estudió esa primaria? Yo estudié la primaria en el colegio de mi tía Esther Solano. El colegio se llamaba Colegio Santa Teresita. Fue un colegio donde se enseñaba contabilidad primaria y muchas de las personas que trabajan en los bancos en ese tiempo pues salieron de ahí de este colegio. Se le llamaba muchos, y lo digo porque mi abuela, que en paz descanse, me decía, es que muchos estudiaron en el colegio de la señorita Esther. Así, mi tía se le decía a la señorita Esther porque pues nunca se casó, y en ese tiempo la que no se casaba se le decía señorita. Ave María. ¿Dónde quedaba ubicado el colegio, las instalaciones de ese colegio? Bien, el colegio está aquí en la calle Novena, entre carrera 14 y 15. Ahí, es decir, ahí está la casa paterna, la casa donde funcionó el colegio, y que hoy en día está ocupado por locales comerciales. Interiormente la casa se conserva intacta, ¿sí? Y pues viven prácticamente los herederos de la propietaria. El colegio se acabó, ¿no? Una vez que
que la tía Esther se fue, no pudieron sostener el colegio, entonces el colegio prácticamente se acabó. No, creo que en Florida fue de los primeros colegios privados, después apareció el Rufino Cuervo se acabó, pero fue uno de los primeros colegios privados de Florida. ¿Cómo era de estudiante Otto Solano? Pues hombre, sinceramente yo era más bien apático al estudio, ¿sí? Pasaron los años y entramos a bachillerato y yo tenía como siempre la inclinación hacia el trabajo, como a conseguir, a mantener dinero en mi bolsillo, y yo no, la verdad es que nunca fui como muy destacado en el estudio. Ahora usted me habla de la época de la juventud. ¿Dónde estudió el bachillerato? El bachillerato lo estudié en el Instituto de las Américas hasta el 4º año de bachillerato. En ese tiempo le llamaba bachillerato básico, y después terminé el bachillerato en el Regional Simón Bolívar. En ese tiempo el regional pertenecía al municipio de Candelaria, y los que nos graduábamos salíamos era con el título por intermedio o prácticamente con el nombre del colegio Ricardo Nieto del municipio de Candelaria, o sea que el colegio Simón Bolívar era a Candelaria. Pues ahí nos estamos enterando de datos de historia prácticamente en el tema de educación. ¿Quiénes fueron los mejores amigos en esa época de la juventud, época del colegio? Hombre, pues en esa época del colegio tenemos al profesor Jairo Pillimue, al profesor Dimaro Pérez, a Faiber Payán, los hermanos Morenos que ya no están aquí, Jorge Perea. La verdad es que nosotros en las Américas tuvimos la oportunidad de contar con unos excelentes profesores. ¿Entre esos quiénes? Entre ellos el profesor Luis Eduardo Ortiz. Cuando él llegó trasladado del municipio de Palmira, el profesor Ortiz llegó con todas sus energías y de esa generación de las Américas, el profesor daba unas clases que eran un verdadero espectáculo. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba en la época el profe Luis Eduardo? El profe Luis Eduardo enseñaba español. De ahí, de esa generación, salimos lectores. De ahí él nos enseñó a degustarnos la lectura y nos llevaba literatura, nos llevaba cuentos y nos picaba, y él nos leía de una manera tan dramática que uno quedaba como viendo una película de lo que él estaba leyendo, y uno continuaba yendo a la biblioteca o consiguiendo el libro para terminar de leerlo. Tanto que de ahí salió un personaje muy importante a nivel nacional, que es Luis Eduardo Jurado, dedicado totalmente a las letras, a la literatura, con un doctorado en México, y es un personaje, es un señor de Florida, nació en Florida, quien se codea con los grandes escritores a nivel mundial. También otro profesor producto de Luis Eduardo Ortiz, el profesor Gildardo del colegio Asalón Torres Camacho, es un extraordinario profesor en español, muy destacado, y todo el mundo reconoce la labor de este profesor. Maravilloso. Algo que sí me gustaría preguntarle, profe, a ustedes, si tuvo la oportunidad de recibir esa enseñanza del maestro de maestros, así como se le denomina ahora a el profe Luis Eduardo Ortiz, ¿qué opinión o qué le decía a él con los años, ya viéndolo usted como profesor y viéndolo como un buen empresario? Sí, el profesor Ortiz, nosotros los estudiantes, los que comenzamos con él, realmente son de esos profesores que no se le olvidan a uno nunca, porque era un pedagogo completo, y sus clases, sus enseñanzas y sus ejemplos son inolvidables. Yo
me desempeñé bien en la docencia una vez que terminé el bachillerato, gracias a ese ejemplo, ¿sí? Y gracias a que nos enseñó a que nos gustara la lectura, porque el profesor tiene que estar leyendo continuamente y eso es una base para un profesor. Avanzamos entonces en esta entrevista hoy. Nuestro invitado especial en Social Radio y Social TV es el licenciado Otto Solano. Muy bien, profe, habíamos quedado hablando exactamente de lo que es el amor por la docencia. ¿Fue de pronto esa semilla que le sembró a ustedes en gran parte el licenciado, el profe Luis Eduardo Ortiz? Sí, yo creo que eso es una motivación muy grande porque, vuelvo y te repito, pues ya uno asocia la lectura ya como, y tiene en cuenta como un trabajo ya más, como más intelectual, digámoslo así, ¿no? Si no exageramos. Entonces, el hecho de uno acostumbrarse a leer y además cuando nos hacían unas prácticas que teníamos que ir a enseñar los de bachillerato, teníamos que ir a enseñar en la nocturna, pues uno se dio cuenta que como que tenía cualidades y para la docencia, y entonces eso me hizo inclinar a buscar trabajo en la docencia, y la verdad es que yo me siento orgulloso de haber sido profesor. Lo hice muy bien. ¿Qué fue lo mejor? Lo mejor, hombre, cuando uno se encuentra con los alumnos profesionales, médicos, ingenieros, y se acercan a saludarlo a uno, a recordarlo, ¿no? Entonces, para uno eso es algo muy, muy agradable y es un orgullo. Pero sí, como te decía, prácticamente... Bueno, después cuando uno entra al magisterio comienza como allá a desarrollarse la vocación, ¿sí? El interés por hacer bien las cosas, por prepararse, y me tocó al lado de profesores en la Emeterio Piedradita, de excelentes profesores como el profesor Marquitos Valencia, un profesor extraordinario, ese es maestro de maestros. Oiga, tuvimos, profe, la oportunidad de hacerle una nota al profe Marquito Valencia, ya un hombre de bastante edad, pero la lucidez con la que habla, recuerda inclusive poesías que son unas poesías dijéramos nosotros, de más de 30, 40 renglones, y las dice sin titubear. Sí, el profesor Marquitos, los estudiantes que tuvieron el privilegio de estudiar con él, deben de sentirse muy agradecidos, muy orgullosos, porque Marquitos era muy dedicado, es uno de los profesores que recuerdo con mayor vocación, ¿no? Pues siempre en todo gremio resaltan el desempeño de en su actividad de cada persona, ¿no? Hubo otros profesores excelentes, pero él se distinguió siempre. Muy bien, profe. Profe Marquito Valencia, ¿qué otros amigos docentes de esa época recuerda? El profesor Saulo Rivera. El profesor Saulo Rivera era el hombre que le ponía siempre la chispa a las reuniones, ¿no? De las dos chispas, de la alegre y de la de tomar, ¿no? El profesor Saulo, hombre, tenemos unos recuerdos muy gratos porque en todo grupo también hace falta las personas alegres que le estén inyectando las ganas del baile, de salir, de disfrutar, ¿no? Entonces, y el profesor Marquitos, pues él con su guitarra, también con el profesor Jiménez, que ya falleció, ¿sí? Pues en ese tiempo, en el tiempo que me tocó a mí, pues celebrábamos muchas fiestas y la verdad era una actividad que en medio de sus cosas estresantes, pues teníamos nuestros ratos alegres en las fiestas y en las reuniones. El colegio, no, mejor escuela, la escuela Emeterio Piedradita, siempre se categorizó porque hubiesen más número de docentes hombres. Sí, porque es que inicialmente la Emeterio, como cuando se inició, estaban clasificadas las escuelas en
únicamente para hombres y únicamente para mujeres, o sea, escuela para hombres y para mujeres. Con el tiempo ya por una reforma educativa del gobierno, entonces ya se autorizó que las escuelas se podían también matricular niñas, entonces ya el Emeterio se convirtió en una escuela mixta. Eso mejoró las relaciones entre los niños y la verdad que pues hoy en día funciona así y marcha muy bien. Bueno, profe, me han comentado muchos, los cuales estudiaron en el Emeterio Piedradita, que había un hueco allá, al fondo, que por ese hueco era que se escapaban, inclusive iban a parar allá al fondo de una sequía. Sí. Y que muchos profesores mantenían era al corte ahí que no fueran a volar los estudiantes. Sí, ese hueco del Emeterio tiene su historia, ¿no? Eso era un hueco enorme y a la vez era un desfiladero y un peligro. Y es cierto, los muchachos cuando pedían permiso al baño y algunos se escapaban y salían al llano y se iban para la casa o se iban a bañar al Limón, la sequía que pasa hacia los lados de hoy el barrio La Casilda. El director Oscar Jiménez se empeñó en aprovechar y con su trabajo activo y por medio de la política que lograron construir un salón que le llaman el aula, donde se presentan los eventos y las actividades culturales que hoy en día se están llevando a cabo. ¡Qué maravilla! De esos alumnos que usted recuerda y que de pronto arriman a su local comercial y dicen, profe, yo le agradezco porque usted con su enseñanza me enseñó esto y esto y esto. ¿Qué alumnos recuerda? Bueno, pues son muchos, lo que pasa es que... O que se han destacado de los que usted dice, ve, ese berraco yo le enseñé y no pensé que iba a llegar tan lejos. Sí, me admira un muchacho que en ese tiempo lo que le llamamos carretero en la galería, que él se encargaba de llevar los mercados. Él arrima y me saluda con frecuencia. Hoy en día es un contador de una empresa muy importante, pero lo bonito es que salió de abajo, por esfuerzo de él se superó. Otro que arrima aquí es el doctor Edie, se me olvida el apellido en este momento. Y lo que pasa es que le enseñamos nosotros a tanta gente que pues conservar los nombres es muy difícil, ¿no? Muchas veces en Cali, así como me he encontrado muchachos profesionales, ahora día en el pasaje Cali, en el centro de Cali, uno con una mochila me llamaba y me decía, profe, hombre, y era uno de los que le habíamos enseñado que había caído en el vicio y andaba atrás con la mochila. Entonces, así como encuentra uno personas que se han superado, encuentra unos también personas pues que cayeron en el vicio, en la droga, ¿no? Pero no, son muchos los muchachos que lo saludan a uno y es un buen recuerdo. Qué maravilla. Profe, ¿cuándo comienza también ese espíritu como líder de empresa, como emprendedor de una gran empresa en Florida? ¿Cuándo comenzó ese sueño para tener primero una pequeña y ya tener una, podemos decir, una gran empresa donde se le da la posibilidad de empleo a muchas amigas del municipio de Florida? Bueno, lo de la empresa, lo del negocio, como nosotros trabajamos en ese tiempo, no, todavía se trabaja, ¿no? En una jornada continua. Entonces, pues entrábamos a las 7, a la 1 de la tarde ya estábamos desocupados. Entonces yo pensé en aprovechar ese otro medio tiempo en cualquier actividad. Mi papá, como les decía ahora, fue agricultor, entonces yo aprendí de él a sembrar el tomate, el pepino, la habichuela. Entonces, en los primeros 2 años salía yo de la escuela y comencé a sembrar con él pepino, tomate. Después me retiré y sembré yo solo. Y con uno de los producidos de la agricultura me reuní 16.000 pesos, Gilbert.
Ese fue el capital. Ese fue el capital, 16.000 pesos. Eso fue en el año 1979. Entonces alcancé a reunir esta plata. 35 años ya. 35 años. Entonces me dijeron de que estaban vendiendo un alquiler de revistas. Ese alquiler de revistas quedaba aquí en la calle Otava, donde hoy, al frente de las Mosqueras, donde tiene un local... la ferretería Pilimur. Eso, Pilimur. Ahí había un cuartico pequeño que daba hacia la calle, una pieza de 4 metros por 4 metros. Entonces había un alquiler de revista muy humilde, digo humilde, porque era una banquita de madera, ¿sí? Pues más bien carcomidas por el gorgojo, unas revistas que se exhibían en las paredes en unas carteleras, y se vendía revistas y se alquilaban revistas. Yo compré ese negocio por 16.000 pesos. Recuerdo tanto que yo le comenté a doña Lucrecia Rodríguez, que ya falleció, la dueña de la revistería, y me dijo, no, pues compró muy caro, porque las revistas no valen nada. Las revistas ya están leídas y usted las va a vender y no le dan ni la mitad de lo que vale. Sin embargo, al otro día abrir el negocio, pues cuando uno es asalariado, como era yo como profesor, en donde nos pagaban cada mes, entonces abrimos el negocio y al otro día comenzó a entrar plata. Entonces, pues uno enseñado a que cogía mensualmente, y el solo hecho de entrar dinero a diario, eso es una motivación para uno proponerse a trabajar en forma. Entonces comenzamos con ese negocio que costó 16.000 pesos, y como yo lo veía un poco feo, no, más bien feo, entonces comencé a reformar las bancas, le metí ya más bien asientos, las carteleras ya no eran en cartón sino en un triples. Yo mismo me diseñé un mueble para exhibir las revistas. Entonces comenzamos lentamente a progresar. Después de unos 4 años, porque es que cuando uno, el éxito en muchas vidas en la vida de uno es como una suma de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, sin saber yo nada de comercio, tuve el privilegio o la fortuna de conocer al señor Edgar Casas, propietario de la papelería Marden de Palmira. Hoy en día es un empresario muy importante. Me lo logré hacer amigo, y entonces él comenzó a asesorarme y a orientarme en cómo conducir el negocio. Con el tiempo ya me pasé aquí al centro, a la calle Otava, no donde estoy, sino unas 7 metros hacia abajo, ¿sí? Y ahí comencé también en un local pequeño, y ahí prácticamente fue el despegue, porque comencé yo no solamente a vender revistas, sino relacionándome con el magisterio. Me di cuenta de que el alquiler de revistas era muy limitado. Yo tenía mis aspiraciones, me di cuenta que seguía alquilando revistas, pues que no iba a progresar. Entonces comenzamos a vender los cuadernos, los lapiceros, y han tenido que pasar 35 años para llegar a donde estamos. Desafortunadamente la juventud quiere las cosas ya, y las cosas rápidas se consiguen, pero malavidas. Así como llega se va. Así como llega se van, ¿no? Pero la vida es un proceso. Nada se consigue, le gusta a los jóvenes, nada se consigue de la noche a la mañana. Además, cuando uno hace una actividad, uno disfruta cada cosa que consigue. Gilbert, te cuento que cuando yo compré ese pequeño negocio, la vitrina era una vitrina de madera carcomida por el gorgojo. A los 2 años pude comprar la primer vitrina. Y eso, comprar una vitrina, eso para mí fue un logro impresionante, motivador.
Tanto pues que uno todo el día la limpiaba, la mantenía pulidita. Y comprar una calculadora, la primera calculadora también fue un triunfo, porque es que en ese tiempo las calculadoras eran costositas. No es como hoy en día que conseguir una calculadora en 2.000 pesos, no, las calculadoras eran costosas. También tiene que ver mucho la ayuda de mi hermano, que ha sido básica, Eugenio Solano. Una mano derecha. Sí, la mano derecha. Él desde los inicios me acompañó. La ayuda de mi mamá, que mi mamá murió hace 3 años, a los 92 años, pero hasta última hora estuvo ahí pendiente. Patrona de patrona. Sí, ayudando, envolviendo papel, mirando que atendieran bien a la gente. En fin, todos estos logros en la vida influyen muchas personas, las personas que lo rodean, ¿no? Y enamorarse uno de lo que hace, disfrutarlo. En estos días leía yo una frase que decía: lo importante no es estar en la cima, sino disfrutar, estar escalando para llegar a la cima. Porque cuando a uno le gusta algo, cada pasito, cada logro lo disfruta, cada cosa la disfruta. Entonces, ahora, para uno lograr las cosas necesita uno enamorarse, apasionarse, y ese es un motor que lo hace salir uno adelante. Claro que sí. Hoy nada más leía al inicio de nuestro programa Social Radio a través de la estación radial Florida Estéreo o Florida Radio 96.0, una reflexión. Siempre iniciamos con una reflexión, porque hay que motivar a la gente que hay que pensar, que hay que darle gracias a Dios también por lo bueno que nos brinda. Y había una reflexión que nos hablaba de eso, de que hay 3 clases de personas. Las personas que emprenden algo y lo dejan tirado. Sí. Desde el inicio dicen, no, eso no es para mí. No, yo pensé que se le... Las personas que arrancan algo y comienzan a colocar excusas. No, a mí me queda difícil, esto no es para mí. No, pero es que el horario no me ayuda. No, es que... Y el tercer tipo de personas que dan hasta la vida por trabajar y lograr lo que ellos quieren. Sí, eso que acabas de mencionar es verídico, y mira que, Gilbert, a uno lo marca tantas cosas. En el momento que yo inicio la librería o compro el alquiler de revistas, cayó a mis manos un libro llamado El Poder de la Voluntad. Entonces, ese libro fue tan influyente, en donde lo motiva a uno a que uno en la vida consigue lo que se propone. Y uno de los consejos que daba el escritor es visualizar lo que uno quiere. Entonces yo visualizaba mi negocio como lo tengo hoy. Yo ya me lo imaginaba. Y detrás de eso se necesita disciplina, constancia, sacrificio. Porque es que para todo eso no todo el mundo nace para el negocio. Hay no sé si has escuchado el autor del Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Un libro muy, muy reconocido. Entonces, la esencia del libro es qué le enseñan los padres ricos a los hijos y qué le enseñan los padres pobres a los hijos. Entonces, esa es la base del libro. Entonces, la esencia del libro consiste en lo siguiente. El autor dice de que cuando uno vive asalariado, ¿sí?, prácticamente el dinero que usted va a recibir en la quincena o en la semana o en el mes ya lo tiene repartido. Y a él le llama esto una carrera, palabras textuales, una carrera de ratas, en el sentido de que usted lo que recibe ya lo tiene distribuido. Mientras que cuando usted crea una empresa, quedan sobrantes y ese es el capital a reinvertir. Entonces, ¿qué enseña este autor del Padre Rico, Padre Pobre? Enseña esto. Dice, el padre pobre le dice al hijo: estudie, mi hijo, prepárese, consígase un buen puesto para que se pensione. El padre rico le dice al hijo: estudie, mi hijo, prepárese, rodéese de gente
y ponga su propia empresa. Esa es una enseñanza extraordinaria, y yo que tuve la oportunidad de tener un salario. Usted mezcló las dos bien. ¿Cómo? Usted mezcló las dos bien. Sí, sí. Entonces, uno que tuvo la oportunidad de tener un salario y saber lo que es vivir de un salario, y después tener un negocio y saber lo que es tener un negocio, entonces uno saca la conclusión de que el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre tiene toda la razón. Hay que crear empresa, hay que proponerse, hacerse propósito, fijarse metas, y sobre todo yo siempre digo que necesita mucha disciplina para uno conseguir algo. Disciplina, que llegue un día domingo y mientras mucha gente está rumbeando, los otros están trabajando, y entonces a veces se critica, ¿no? Bueno, pues no podemos juzgar, cada cual con su estilo de vida, eso es respetable, pero hay que ser justos en las apreciaciones hacia la gente que trabaja. Además, cierta vez escuché una reunión que criticaba mucho a Ardía Lule, en una reunión sindical, explotador, y entonces yo decía entre mí, ¿y por qué esta persona que está criticando, por qué no monta su empresa? En vez de criticarlo, que explotador, pues que monte su empresa y monte un grupo de trabajadores para ver. Estas personas que, como Ardía Lule, como el Grupo Santo Domingo, son personas especiales, como lo es el Pibe, Valderrama, como lo es Shakira, son personas fuera de serie, ¿no? Aprovechan un talento. Aprovechan un talento. ¿Qué tal que todo el mundo pensara como Ardía Lule? O como Hilbert, o como otro Solano, ¿no? Ese es el mundo. Sí, sí. Cada cual con su estilo de vida, su forma de pensar. Pero estas personas son creadores de empleo, y en vez de criticarles, hay que admirarlas. Claro. Profe, una pregunta que se deben estar haciendo nuestras y nuestros televidentes y oyentes es: ¿por qué el nombre de Papelería Monitor? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo te parece, Gilbert, que cuando yo compré el alquiler de revistas, mi primera intención fue cambiarle el nombre? Entonces, el que montó la revistería, le averigüé de dónde venía ese nombre, porque es que ya llevaba funcionando cerca de 3 o 4 años. Entonces él me decía que en ese tiempo había un periódico deportivo llamado Monitor. Era un periódico deportivo muy leído, ¿sí? Era muy leído, y entonces de ahí el nombre de Monitor. Yo tuve intención de cambiarlo, pero ya estaba en la mente de los floridanos y me dio miedo cambiarlo. Te cuento algo. En ese tiempo vendíamos 150 periódicos del país, un día domingo. Vendíamos 50 espectadores, 50 tiempos. Y la revista Vea, se vendían como 100 revistas Vea. Hoy en día, Gilbert, mira la relación, cómo ha bajado la lectura en la gente, que el día domingo nos llegan como que son 10 periódicos país, de 150. Nos llegan 4 tiempos de 50 que llegaban. Y espectador, pues no circula en Florida. Es una relación de cómo cayó el hábito de la lectura. Claro que también tiene que ver mucho la cuestión de la televisión, ¿no? La internet. Porque pues en el tiempo, cuando comenzamos la querer revistas, los televisores eran muy caros, y los televisores no lo tenían sino los ricos. Entonces la gente se distraía leyendo revistas. ¿Cuánto valía un periódico en esa época, profe? ¿500 pesos? No, menos. Pues imagínate que uno en un mes, que en un día se vendía 800 pesos. 800 pesos, ¿no? Entonces, no, eso era muy... Una revista, yo no sé, me acuerdo si sería 50 centavos, porque había los centavos todavía. Me tocó los centavos, no rendía nada. Pero de todos modos, como te digo, esa era una de las distracciones de la gente, leer revistas. Mira que uno, me acordaba, ¿ya? ¿Listo? Me acordaba yo de un amigo, me decía
que nosotros leíamos mucho en las revistas de Tío Rico, ¿sí? Pero las revistas de Tío Rico era un mensaje bueno, positivo, no como esas novelas o esas películas de las pandillas que ahora día vi, ¿no? Son mensajes muy negativos para los muchachos. Entonces, y ese mensaje le quedaba a uno, tanto que uno se leía la revista de Tío Rico y Tío Rico se lanzaba a una piscina llena de oro y de plata, ¿sí? Yo no sé si a usted tocó que le... ¿Sí? Y entonces uno después salía a jugar con hojas de los árboles de mango, hojitas de matas. Haciendo que eran los billetes. Haciendo que eran los billetes, ¿sí? Y entonces como todo va quedando grabado en la memoria, entonces uno puede ser resultado del comportamiento de uno, de todas las cosas que leyó y que lo motivaron. Bueno, profe, ya para finalizar, ¿hay una canción de pronto que lo haya marcado en la vida? Que usted diga, con esa canción me identifico, profe Otto Solano. Bueno, a mí me gusta la música de Piero, ¿sí? Siempre Piero, la música, algunas canciones de protesta, especial Mi Viejo. Se me escapan los nombres de otras, pero la mayoría de las canciones de Piero me gustaron. Los boleros, Rolando la Serie, Santos, Daniel Santos. ¿Con qué canción, con qué canción se enamoró? ¿Con qué canción enamoró a su esposa? Con la canción de Leo Dan, ¿sí? Qué eterna noche, me parece. ¿Sí? ¿Así se llama? Sí. Leo, no, esa es. Qué hermosa noche, qué hermosa luna. Claro. También nos tocó la música de Sandro, ahora que están pasando, me recuerdo, ¿sí? Yo me llamo. Entonces, Sandro y ¿cuál dijimos? Y Leo Dan. Eso es una época pues inolvidable, ¿no? Como Vicky, con el Club del Clan y todos estos cantantes colombianos. Qué maravilla, profe. Profe, ¿cómo se sueña a Florida en un futuro? Qué lástima de Florida, por Dios. Muy preocupante la situación de la inseguridad, ¿no? Ya da miedo salir de noche. Pues tiene uno que, para salir así sea una cuadra, tiene que coger taxi. Pues hombre, lo ideal sería lograr un pueblo más pacífico, menos violento, con una mejor calidad de vida, porque se dice que una ciudad tiene calidad de vida cuando el índice delincuencial es bajo, cuando las personas pueden ponerse sus cosas, salir a la calle, disfrutar del parque, del baile, de los balnearios, de los bailaderos, pero pues la situación aquí lamentablemente está muy crítica y ve uno de que no hay solución. El problema crece y crece y crece y no sabemos a quién decirle, a quién llamar, porque no vemos sinceramente solución. Pero hay fe y esperanza, que es lo importante. Sí, pues yo vivo muy amañado en Florida y el día que me vaya a Florida tendrá que irme obligado, pero aquí espero quedarme y aquí espero morirme. Ave María, profe. Otto Solano ha sido nuestro invitado hoy, profesor durante muchos años en la Escuela Emeterio Piedrahíta del municipio de Florida, empresario, un hombre que quiere y, como lo decía él, hombre, se siente enamorado de esta bella tierra floridana, el mejor vividero del mundo. Profe, a usted de nuevo, muchas gracias por hoy dejarnos llegar hasta su casa, hasta su sitio de trabajo, y muchas gracias por confiar en Florida, muchas gracias por apoyar ante todo a muchas mujeres del municipio de Florida. Bueno, muchas gracias, Gilbert, seguiremos trabajando con fe, sí, hay que tener esperanza de que todo mejora o mejorará y vamos para adelante. Claro que sí. Profesor Otto Solano, nuestro invitado hoy. Nosotros continuaremos destacando a más de nuestros amigas y amigos floridanos que de una u otra manera tienen una historia de vida, una historia que contar aquí en Social TV y Social Radio. Ustedes, mil gracias por su inmensa sintonía y que Papito Dios nos siga llenando de infinitas bendiciones.